En los reinos donde los cielos trazan su coreografía eterna y las constelaciones susurran secretos a los nacidos bajo su luz, Géminis habita como un viajero perpetuo entre mundos. Es hijo de Mercurio, guardián de las palabras y mensajero de lo invisible, dueño de un ingenio que corta como espada y de una curiosidad que nunca se apaga. Su voz, habitualmente viva, es como un río que corre veloz, buscando mil cauces para expresar lo que su mente veloz concibe. Sin embargo, en raros momentos, ese río se detiene. Y cuando Géminis calla, no otorga. No es un silencio dócil ni sumiso, sino un silencio que guarda dentro de sí el peso de mil pensamientos que no han sido entregados. Es la calma antes de la tormenta, el punto exacto en que Mercurio repliega sus alas para observar desde lo alto. Su mutismo no es concesión ni aceptación, es estrategia. En esas pausas, Géminis se vuelve centinela, midiendo el valor de las palabras que podrían ser lanzadas como flechas o guardadas como tesoros. El cosmos lo sabe, en la carta celeste, cuando Mercurio se oculta, la energía de Géminis se concentra. Su mente, que suele saltar de estrella en estrella, se posa sobre un único punto, examinando con precisión quirúrgica lo que sucede. Su silencio es laboratorio y observatorio, donde procesa verdades que otros apenas empiezan a intuir. No calla por miedo, calla por poder. Hay en ese acto una épica invisible. Mientras otros interpretan su quietud como rendición, dentro de él se erige una fortaleza hecha de pensamientos ordenados, argumentos afilados, intuiciones que se despliegan como constelaciones nuevas en la bóveda mental. Cada pausa es un compás de espera antes de que la palabra, una vez liberada, tenga la fuerza de un rayo que ilumina y parte en dos la oscuridad. En el lenguaje de los astros, este silencio es como una conjunción exacta, un momento de alineación donde la energía deja de dispersarse para convertirse en un vector de propósito. Es la respiración contenida antes de una revelación. El signo mutable, maestro del cambio y la adaptación, sabe cuándo retirarse para tomar impulso. Y ese impulso, una vez desatado, es capaz de inclinar el curso de las conversaciones, las decisiones y hasta las voluntades ajenas. Porque el silencio de Géminis no es vacío, es acumulación. Es un espacio donde el intelecto se afila y la percepción se agudiza. Allí dentro, las palabras aún no dichas adquieren peso específico, se visten de precisión, y cuando llega el momento, caen con la fuerza de la verdad irrefutable. No es concesión al otro, es la victoria silenciosa de quien entiende que no todo se gana hablando. Así, en la danza eterna de los signos, Géminis demuestra que el poder no siempre se manifiesta en la velocidad de su lengua o en la abundancia de sus ideas expuestas, sino también en la sabiduría de saber cuándo callar. Porque ese silencio es el filo oculto de su naturaleza, el instante en que Mercurio, en su trono celeste, sonríe y espera, sabiendo que el momento justo para hablar será también el momento de transformar. Cuando Géminis calla, no lo hace aislado de las corrientes invisibles que cruzan el universo. Su silencio se alimenta de la resonancia de los planetas, de las vibraciones que los demás no perciben pero que él capta como señales cifradas en un idioma secreto. En ese instante, su regente Mercurio parece detenerse en el firmamento, y el tiempo adquiere una textura distinta, como si el cosmos quisiera concederle la pausa exacta para tejer un mapa interno. En este estado, Géminis no se convierte en mero espectador, sino en estratega celeste. Sabe que la palabra es poder, pero también sabe que el silencio es un poder más sutil y duradero. Mientras calla, percibe cómo los movimientos planetarios dibujan patrones sobre su destino. Reconoce cuando Saturno exige paciencia, cuando Júpiter ofrece expansión, cuando Plutón invita a transformar desde las raíces. Ese mutismo se convierte en un acto de lectura cósmica, una consulta directa al lenguaje de los cielos que otros no saben interpretar. Su silencio también es un reflejo de su dualidad. Géminis vive con dos voces internas, una que quiere hablar de inmediato y otra que espera el momento propicio. Cuando decide callar, es la voz más profunda la que gobierna. Esa voz sabe que las batallas verbales pueden desgastarse en la inmediatez, pero las victorias silenciosas se ganan en la estrategia y en la paciencia. No se trata de reprimir su naturaleza comunicativa, sino de elevarla a un plano donde cada palabra sea una pieza clave en el ajedrez del destino. En el mito eterno, Mercurio no siempre corre. A veces, se detiene en los caminos para escuchar el murmullo de las piedras y el latido de la tierra. De igual manera, Géminis en silencio se convierte en viajero interior, explorando los corredores de su propia mente, donde las ideas no se dispersan sino que se condensan como estrellas listas para explotar en supernovas de significado.
El entorno puede malinterpretar ese silencio, creyendo que es rendición o indiferencia, pero en realidad es una armadura invisible. Es el escudo que le permite observar sin ser herido, evaluar sin ser interrumpido. Desde el punto de vista astrológico, este es un estado de observación elevada, una especie de trígono interno entre pensamiento, intuición y visión estratégica. En él, la energía mutable de Géminis deja de moverse en todas direcciones para alinearse como una flecha que, cuando sea disparada, no fallará en su blanco. En este silencio, la mente geminiana también se afina para detectar lo que no se dice. Lee los gestos, interpreta las pausas ajenas, reconoce la música oculta en las conversaciones. Es capaz de captar los matices más sutiles, como si cada silencio externo fuese una nota que completa su propia sinfonía interna. Así, su callar se convierte en un espejo que revela la verdad de los demás sin necesidad de interrogarlos. El poder de este momento radica en su carácter de preparación. Es la fragua donde se templan las palabras, la forja donde el pensamiento adquiere densidad. Cuando finalmente rompa el silencio, no hablará para llenar un vacío, sino para abrir caminos, mover voluntades y redefinir el rumbo de las cosas. Y cuando eso ocurra, quienes pensaron que su silencio era pasividad comprenderán que era la antesala de una declaración imposible de ignorar. En el tejido eterno del zodiaco, Géminis recuerda que la voz puede conquistar, pero el silencio puede gobernar. Su callar no es la ausencia de batalla, es la elección consciente de esperar el momento en que la verdad tenga más peso que el ruido. Así se convierte en arquitecto de su destino, no solo hablando, sino sabiendo cuándo la palabra debe reposar como semilla en tierra fértil, lista para florecer en el instante exacto que dictan las estrellas. En el gran escenario celeste, el silencio de Géminis no es un hecho aislado, sino una jugada que conecta con la red de energías que entrelaza el universo. Cada vez que calla, activa un puente invisible entre su naturaleza mutable y las fuerzas que gobiernan el cambio. Ese silencio es un lugar intermedio entre lo que fue y lo que está por manifestarse, una frontera donde lo tangible y lo intangible se encuentran. Es allí donde la dualidad de sus signos se expande más allá de lo humano, transformándose en un acto de alquimia mental. En este estado, Géminis se vuelve consciente de su papel como intérprete de señales. No necesita la palabra para comunicarse con los hilos del destino, porque su mente traduce las vibraciones que fluyen desde lo más profundo del cosmos. Entiende que hay batallas que no se ganan con el ímpetu inmediato, sino con la maestría de esperar a que el cielo mismo brinde el instante de apertura. En su quietud aparente, se convierte en navegante que lee los vientos estelares y traza una ruta que otros ni siquiera pueden imaginar. El silencio también es un escudo contra las influencias disonantes. Géminis sabe que, en medio del ruido y la confusión, las palabras pueden perder fuerza si no están alineadas con su propósito más alto. Por eso calla, para preservar la pureza de su intención, para impedir que las corrientes externas diluyan su visión. Mientras tanto, en su interior, las ideas se acomodan como planetas en órbita, encontrando el orden que permitirá que, en el momento indicado, su discurso sea un fenómeno gravitacional capaz de atraer voluntades. Existe, además, una dimensión heroica en este acto. El silencio de Géminis es la disciplina que refrena su naturaleza impulsiva, la fuerza de voluntad que lo hace dueño de sí mismo. No se deja arrastrar por la necesidad de demostrar ni por la urgencia de responder. Prefiere afilar su comprensión hasta que su intervención se convierta en una verdad luminosa que no pueda ser ignorada. Este dominio sobre su voz es, en realidad, dominio sobre su destino, porque quien sabe cuándo hablar y cuándo callar posee un poder que trasciende el momento presente. En el lenguaje de los astros, este silencio se asemeja a un aspecto armónico oculto, no es evidente a simple vista, pero actúa como un canal secreto de fuerza. Se nutre de las fases lunares, adaptando su introspección a los ciclos de crecimiento y liberación. Durante la luna nueva, su silencio es siembra, durante la luna llena, su palabra se convierte en cosecha. Así, su mutismo no es estático, sino parte de un flujo natural que lo vincula con los ritmos más antiguos del universo. La esencia mutable de Géminis le concede la capacidad de transformarse en ese lapso de aparente quietud. Cada segundo en que calla es un laboratorio interno donde prueba diferentes perspectivas, donde entrena su capacidad de ver el mismo hecho desde múltiples ángulos. Esa plasticidad mental es su armamento más refinado, y el silencio es el taller donde forja sus futuras victorias. Cuando finalmente rompa ese silencio, no lo hará solo con palabras, sino con el peso de la claridad, con el respaldo invisible de haber escuchado no solo a los demás, sino al propio cosmos. Entonces, cada sílaba será un acto de creación,
cada frase un cambio de rumbo. Y aunque el mundo pueda recordar sus discursos brillantes, será en ese silencio previo donde residió la verdadera conquista. En las profundidades invisibles del zodiaco, el silencio de Géminis adquiere una cualidad casi oracular. No es una pausa cualquiera, sino una suspensión del tiempo en la que las corrientes planetarias parecen reorientarse para que la energía mental del signo se concentre como un faro. En ese instante, el hijo de Mercurio deja de ser el mensajero veloz y se transforma en el escriba secreto del destino, aquel que no dicta sus hallazgos al viento, sino que los graba en su propia conciencia para liberarlos solo cuando la órbita del momento esté en su punto más alto. El silencio es también un acto de resistencia contra la dispersión, una virtud poco comprendida en un signo que vive en perpetuo movimiento. Mientras los demás lo asocian a la conversación constante, el verdadero poder de Géminis se revela cuando convierte su mente en un templo de concentración, en una esfera cerrada que resguarda la semilla de ideas todavía en germinación. Esa contención no es una renuncia, sino un pacto con su propio potencial, la promesa de que lo que se dirá en el futuro tendrá un impacto mayor que cualquier intervención precipitada. En la arquitectura celeste, su callar es un punto de tensión creativa. Así como una conjunción entre planetas concentra su energía para un cambio súbito, Géminis acumula información, percepciones y emociones en su núcleo interior. Este almacenamiento silencioso es comparable al de un relámpago que se forma entre nubes densas antes de descargar su luz sobre la Tierra. El trueno no se anuncia con estridencia previa, de igual forma, la intervención de Géminis llega sin advertencia, pero con una fuerza capaz de alterar el curso de las conversaciones y de las decisiones que dependen de ellas. En este estado, se convierte en guardián de verdades no dichas. Sabe que hay conocimientos que solo pueden revelarse en la confluencia perfecta de circunstancias, y por eso protege lo que sabe con un celo invisible. Desde la perspectiva astrológica, este mecanismo se asemeja a la retrogradación de Mercurio, un periodo en el que el mensajero cósmico retira su actividad externa para revisar, repensar y reestructurar el mensaje antes de lanzarlo al mundo. Durante su silencio, Géminis hace lo mismo, corrige el rumbo, afina las palabras y determina el tono que ejercerá el máximo efecto. Este silencio posee una cualidad expansiva hacia el interior. Es un laboratorio de introspección en el que el signo mutable, capaz de adaptarse a cualquier ambiente, prueba diferentes versiones de sí mismo, ajustando su identidad a los desafíos venideros. De esa manera, su quietud se convierte en un entrenamiento para la próxima transformación, asegurando que cuando vuelva a hablar, lo hará desde una versión más fuerte y más lúcida de sí mismo. El poder épico de este gesto reside en su contraste. El signo de la palabra viva, de la risa ágil y de la conversación infinita, se convierte por voluntad propia en un guardián del silencio, y en ese acto desafía la percepción que otros tienen de él. Es un recordatorio de que su dominio del lenguaje no se limita a la expresión, sino que incluye el arte más refinado de todos, el de saber cuando el vacío de sonido es la afirmación más contundente. Cuando el instante de romper el silencio llega, todo lo acumulado se libera como una corriente incontrolable, pero no caótica. Es un río que ha sido contenido por diques invisibles, y que ahora fluye con la dirección precisa que el propio Géminis decidió. Las palabras que emergen no buscan simplemente participar, sino transformar, dejar huella, establecer un antes y un después. Y mientras el eco de su voz se expande, el universo parece reconocer que ese momento no fue improvisado, sino escrito en las estrellas desde mucho antes de que él decidiera hablar. En las profundidades más antiguas de la tradición astrológica, el silencio de Géminis se vincula con el concepto de la sombra del mensajero, ese instante en que el portador de noticias se detiene no porque haya perdido el rumbo, sino porque ha encontrado un conocimiento que no debe ser entregado sin la madurez del tiempo. Es un momento de alineación con las fuerzas invisibles que rigen la sincronicidad, una pausa que no significa pasividad, sino la preparación de un impacto calculado. Allí, el signo que domina la palabra se convierte en un arquitecto de lo no dicho, moldeando en la quietud lo que después será pronunciado con la exactitud de un oráculo. En ese silencio, Géminis deja que la influencia de su regente Mercurio se profundice y se vuelva más sutil. Ya no actúa como el mensajero apresurado de los mitos, sino como el estratega que conoce el poder de la información en reposo. Cada dato que percibe, cada gesto que interpreta y cada matiz que detecta se guarda como un recurso precioso, listo para ser empleado en el momento en que las líneas de la trama cósmica se crucen en el ángulo perfecto. El silencio se vuelve entonces un cofre sellado, capaz de contener verdades que pueden cambiar destinos enteros. En la esfera mítica, este acto se asocia a la imagen del héroe que se oculta antes del ataque final, no por temor, sino para estudiar el terreno y anticipar el movimiento del adversario.
Géminis, al callar, se convierte en ese héroe. Analiza el pulso de la situación con una mente que, lejos de apagarse, vibra con una actividad intensa. Es en ese momento cuando la energía mutable del signo demuestra su maestría, adaptándose internamente a todos los escenarios posibles para que, al llegar la hora, su respuesta sea imposible de refutar. En términos cósmicos, el silencio geminiano también se entrelaza con la noción de la conjunción invisible, cuando dos planetas parecen perderse en la luz del sol y desaparecen de la vista. Es un fenómeno que no significa ausencia, sino fusión, una unión que potencia sus fuerzas hasta que vuelven a ser visibles. Así sucede con Géminis, su ausencia verbal no es un vacío, sino la concentración de poder en una única dirección. Ese tiempo callado también le permite escuchar lo que normalmente se oculta tras el ruido. La sensibilidad de Géminis hacia los símbolos y las señales se amplifica cuando no dispersa su energía en la palabra constante. Entonces, capta la geometría de los encuentros, el orden secreto en el caos aparente, los latidos sutiles de una verdad que se forma en silencio, tal como una estrella que nace lejos de cualquier mirada. El silencio, además, fortalece su independencia. No se somete al impulso de responder para complacer ni a la trampa de dejarse arrastrar por la corriente de lo inmediato. Se afirma en su autonomía, recordando que el verdadero poder no está en decirlo todo, sino en decidir qué merece ser dicho. Esta elección consciente le otorga un dominio sobre sí mismo que, en la mitología del zodiaco, lo eleva por encima de los simples portadores de mensajes y lo acerca al rango de los guardianes de secretos. Cuando finalmente decide romper ese silencio, la palabra que emerge no solo tiene la fuerza de la convicción, sino también el respaldo de los ciclos planetarios que lo guiaron en su espera. Cada sílaba se convierte en una declaración que abre rutas, cambia rumbos y redefine la percepción de quienes lo escuchan. Es entonces cuando el mundo comprende que aquel silencio no fue ausencia, sino preparación, no fue debilidad, sino un acto deliberado de poder en su forma más pura, un poder tejido con paciencia bajo la mirada eterna de las estrellas. En el tejido más profundo del simbolismo astrológico, el silencio de Géminis se vincula con un poder que trasciende la simple contención de palabras. Es un estado en el que el signo, regido por Mercurio, no abandona su esencia comunicadora, sino que la transforma en un canal de escucha absoluta. No se limita a atender lo que se oye en la superficie, sino que penetra en las vibraciones sutiles de la atmósfera, captando lo que no fue pronunciado y lo que nunca se dirá. Ese silencio se convierte en una red invisible que atrapa fragmentos de información, intuiciones y presentimientos, tejiendo con ellos una visión panorámica que ningún diálogo apresurado podría alcanzar. En esta fase, la dualidad natural de Géminis encuentra un punto de equilibrio casi perfecto. Sus dos naturalezas internas, la que ansía el movimiento y la que necesita la contemplación, entran en una alianza temporal, conscientes de que la fuerza que se acumula en el mutismo puede ser más decisiva que cualquier despliegue verbal. Esta armonía interna se asemeja a un alineamiento raro de planetas, donde cada esfera se encuentra en el ángulo exacto para multiplicar su influencia. Es un equilibrio que no se da por azar, sino por elección consciente, y que convierte a Géminis en un estratega del tiempo y del impacto. En lo invisible, el silencio actúa como un campo magnético que atrae hacia sí respuestas, reacciones y movimientos ajenos. La aparente inacción de Géminis provoca que las fuerzas externas se muestren con mayor claridad. Al callar, deja espacio para que otros revelen sus verdaderas motivaciones, expongan sus debilidades o muestren sus intenciones más ocultas. Este efecto, comprendido desde la perspectiva de las dinámicas planetarias, se asemeja al tránsito de un planeta lento sobre un punto clave de la carta natal, una presión silenciosa que, sin anunciarse, va modificando el escenario hasta que todo está dispuesto para la acción. La pausa también tiene un matiz de purificación. Durante ese intervalo, Géminis filtra lo que recibe, descartando lo irrelevante y guardando únicamente aquello que es esencial para su propósito. El silencio no es, entonces, un lugar vacío, sino un proceso alquímico en el que lo caótico se decanta hasta volverse claro y luminoso. Es como si Mercurio, en vez de viajar entre mundos llevando mensajes ajenos, regresara con pergaminos que contienen solo lo imprescindible, escritos en la lengua precisa que abrirá las puertas necesarias. En su dimensión más épica, este callar es una prueba de autodominio. Para un signo cuyo don natural es la palabra, resistir la urgencia de hablar equivale a que un guerrero permanezca quieto con la espada envainada, sabiendo que la victoria depende de esperar el momento justo para desenvainarla. Es un entrenamiento de voluntad, una afirmación de que el poder no radica únicamente en el talento, sino en la capacidad de gobernarlo.
Este dominio sobre sí mismo se proyecta hacia el exterior como una autoridad silenciosa que no necesita imponerse para ser reconocida. En términos cósmicos, este silencio funciona como un periodo de incubación. Tal como la luna invisible en su fase nueva guarda en la oscuridad la promesa de la luz futura, Géminis guarda en su mutismo el germen de ideas, decisiones y revelaciones que transformarán el entorno cuando salgan a la luz. Y cuando ese momento llega, no hay espacio para dudas, lo que se dice no se discute, porque la preparación que lo antecede ha sido tan precisa que cada palabra se convierte en una flecha directa al centro del objetivo. Así, el silencio de Géminis no es una interrupción de su esencia, sino una expansión hacia su aspecto más elevado. Es la manifestación de que incluso el signo de las 1000 voces sabe ser la voz del vacío fértil, el lugar donde se siembra la palabra que todavía no existe pero que, cuando nazca, tendrá la fuerza de moldear realidades enteras bajo la mirada perpetua de las estrellas. En las capas más sutiles del simbolismo zodiacal, el silencio de Géminis se convierte en un acto de invocación. Al suspender su incesante flujo de palabras, abre un espacio interior en el que las fuerzas invisibles pueden manifestarse con mayor nitidez. No es un mutismo vacío, sino un umbral hacia el territorio de las percepciones puras, un estado donde el ruido del mundo se desvanece y queda únicamente la vibración de la verdad. En esa quietud, la conexión con Mercurio se intensifica, no como el mensajero que corre entre dioses y hombres, sino como el escriba secreto que recibe dictados directos del orden cósmico. Este silencio tiene la cualidad de cambiar el ritmo de lo que lo rodea. Su sola presencia modifica las dinámicas de las interacciones, porque quienes esperan una respuesta inmediata se ven forzados a enfrentarse con su propia incertidumbre. Es un efecto que, desde la perspectiva astrológica, recuerda la influencia de un planeta detenido en estación antes de iniciar su retrogradación o avance, un punto inmóvil que, sin desplazarse, altera la marea de energía a su alrededor. Así, el callar de Géminis se convierte en un centro de gravedad invisible que reordena los movimientos ajenos. En lo profundo, este momento de contención le permite trabajar con la energía mutable que lo define de una forma más refinada. Allí donde normalmente esa mutabilidad se dispersa en múltiples direcciones, el silencio actúa como un cauce, concentrando la corriente y evitando que se diluya. Es como si la naturaleza dual de Géminis encontrara un punto de fusión, un instante en el que sus dos rostros se miran y reconocen que no es tiempo de hablar, sino de acumular. Esa acumulación no es solo de información, sino también de fuerza vital, intuición y claridad estratégica. El silencio también le ofrece un dominio sobre la temporalidad. Géminis comprende, aunque no siempre lo exprese, que el tiempo no fluye de forma lineal, sino que se pliega y se expande según la intensidad de la atención. Al callar, extiende el instante, lo hace más denso, permitiendo que en un breve lapso de observación se recoja más información que en horas de diálogo incesante. Este control del tiempo interior es un arte que lo conecta con la paciencia de Saturno sin perder la agilidad de Mercurio, una combinación rara y poderosa que le otorga ventaja sobre quienes viven apresurados por reaccionar. En el plano simbólico, ese silencio es comparable al cielo nocturno antes del amanecer, cuando las estrellas todavía dominan y el sol aún no ha reclamado su lugar. Es un espacio de potencial puro, en el que las decisiones todavía pueden moldearse y las palabras aún no han adquirido forma física. Allí, Géminis contempla todas las posibilidades, recorriendo mentalmente futuros alternativos, midiendo consecuencias y descartando caminos que no conducen a la victoria. Su mente se convierte en un mapa estelar donde cada ruta está trazada y cada elección tiene su coordenada precisa. La fuerza épica de este estado radica en que se trata de un acto voluntario. No es el silencio impuesto por el miedo o la confusión, sino el silencio elegido como arma. En ese acto, Géminis se convierte en un guerrero de la estrategia verbal, alguien que sabe que la victoria no siempre se gana en el campo abierto de la palabra, sino en el terreno oculto de la espera. Y cuando finalmente habla, no lo hace para participar en la corriente del momento, sino para dirigirla, para cambiar su curso y, a veces, para quebrar de manera definitiva aquello que se creía inmutable. Cuando la palabra finalmente emerge de ese silencio, lo hace con el peso de los planetas que lo acompañaron en su contemplación. Es un mensaje que no solo responde a lo inmediato, sino que lleva la impronta de un orden mayor. Y en ese instante, quienes lo escuchan sienten que no están oyendo solo a un individuo, sino a un canal del propio cosmos, a la voz que decidió esperar para hablar justo cuando el destino estaba dispuesto a escuchar. En la corriente invisible que une a los signos con las fuerzas eternas del universo, el silencio de Géminis se revela como un pacto con lo intangible. Allí donde su naturaleza inquieta buscaría expandirse en 1000 direcciones, elige concentrar toda su energía en un punto único,
como una estrella que implosiona para generar la densidad suficiente antes de convertirse en supernova. Esa concentración lo conecta con una sabiduría ancestral que trasciende la palabra, con la comprensión de que la verdadera influencia no siempre se ejerce desde el sonido, sino desde la quietud que obliga a otros a mover sus piezas antes de tiempo. Ese silencio no es desconexión, sino escucha activa a niveles que exceden lo humano. Géminis afina sus sentidos internos hasta percibir los patrones ocultos que se despliegan bajo la superficie de las interacciones. Percibe cómo las emociones ajenas se mueven como mareas, cómo las intenciones se manifiestan en leves fluctuaciones de tono o en gestos imperceptibles. Mientras el mundo cree que se ha retirado, en realidad ha multiplicado su presencia, habitando todos los rincones de la situación con su atención. En el lenguaje astrológico, esto es como un aspecto exacto entre Mercurio y Neptuno, donde la razón y la intuición se entrelazan para acceder a dimensiones que la lógica pura no podría tocar. La dimensión heroica de este acto radica en que, para un signo tan inclinado al intercambio, resistir el impulso de intervenir es un ejercicio de poder interno. Es la manifestación de una disciplina que lo convierte en maestro de su propio ritmo. En un mundo que premia la reacción inmediata, Géminis se permite ser el que pausa, el que no se precipita, el que deja que el tiempo trabaje a su favor. Esa espera consciente es como la órbita de un planeta lento que, a pesar de su aparente inmovilidad, va generando cambios profundos e inevitables en el paisaje que recorre. Este silencio, lejos de ser un paréntesis, es también un campo de entrenamiento. Dentro de él, Géminis ensaya posibles discursos, formula hipótesis, explora desenlaces. No se limita a imaginar qué dirá, sino que calibra el peso de cada palabra y su efecto en las distintas realidades que contempla. En ese proceso, desarrolla una precisión quirúrgica que, una vez desplegada, le permitirá pronunciar frases capaces de inclinar decisiones, abrir rutas inéditas o cerrar caminos que ya no sirven. Desde la perspectiva de los ciclos cósmicos, este mutismo tiene resonancia con el momento previo a un eclipse, cuando el cielo parece contener el aliento antes de que la luz y la sombra se crucen. El silencio de Géminis encierra esa misma tensión creativa, un umbral en el que las energías opuestas conviven hasta que el equilibrio se rompe en favor de una nueva configuración. Cuando finalmente habla, su mensaje se convierte en esa ruptura, en el punto exacto donde el cambio se precipita y nada vuelve a ser igual. También hay en este silencio un acto de protección de su energía vital. Cada palabra es un hilo que lo conecta con el exterior, y al elegir callar, corta momentáneamente esos hilos para conservar fuerza, para evitar que su caudal se disperse en conversaciones que no merecen su esencia. Esta contención le permite acumular no solo ideas, sino también presencia. Llega el momento en que, sin haber pronunciado una sílaba, ya ha marcado el rumbo de lo que lo rodea. Y cuando la palabra finalmente se libera, lo hace con una contundencia que lleva la firma del destino. No es una respuesta más, es una sentencia que se siente inevitable, como si ya hubiera sido escrita en la bóveda celeste mucho antes de que encontrara su voz. Así, el silencio de Géminis no se mide por lo que calla, sino por todo lo que está gestando en ese intervalo, un espacio sagrado donde la mente y el cosmos dialogan sin testigos, preparando el instante en que la voz vuelva a sonar como un relámpago que ilumina el horizonte. En el mapa secreto del firmamento, el silencio de Géminis se percibe como una frecuencia diferente a la del resto de los signos. Es una vibración fina, casi imperceptible, que actúa como un hilo conductor entre su mente y las fuerzas que mueven la trama universal. Al callar, se desprende de la urgencia terrenal y se coloca en un estado de observador celeste, midiendo cómo cada palabra no dicha se convierte en un elemento de equilibrio o de tensión dentro de la gran sinfonía cósmica. No es una retirada, sino una expansión hacia planos donde la comunicación no necesita sonidos, porque el intercambio sucede a través de símbolos, intuiciones y señales. Este silencio, lejos de inmovilizarlo, activa su naturaleza mutable de una manera más profunda. Si en la palabra se despliega su velocidad, en la quietud se despliega su flexibilidad interna, capaz de adaptarse al ritmo invisible del destino. El tiempo adquiere otra textura, se dilata para que pueda analizar cada ángulo, como un viajero estelar que detiene su nave para trazar con precisión el siguiente salto. Así, el callar se convierte en navegación astronómica, en una lectura de coordenadas invisibles donde se calculan riesgos, beneficios y repercusiones con la misma destreza que un maestro de cartas natales interpreta aspectos complejos. En esa contención también reside un arte que roza lo ritual. Géminis comprende que la palabra, como energía, no puede ser derrochada sin perder fuerza. Cada sílaba que no pronuncia es una chispa que se conserva en su interior, aumentando la intensidad de su fuego mental.
Es un trabajo de acumulación que se asemeja al de un planeta en combustión bajo la luz del Sol, aparentemente oculto, pero integrando una energía que más adelante se manifestará con un alcance mayor. Allí, el silencio es combustión invisible, una alquimia en la que las ideas se funden y se solidifican hasta adquirir un peso imposible de ignorar. El carácter épico de este estado surge cuando se entiende que para un signo cuya esencia es el intercambio, el acto de callar no es un gesto trivial, sino una declaración de poder. Es la afirmación de que no es esclavo de su propio impulso, sino que lo gobierna. Esta autodisciplina lo convierte en un estratega nato, capaz de utilizar el tiempo a su favor y de transformar lo que otros llamarían inactividad en el escenario perfecto para ejecutar un movimiento decisivo. Al igual que en los mitos donde el héroe se oculta para que el enemigo se exponga, Géminis se convierte en un punto fijo que provoca que las fuerzas externas se reconfiguren a su alrededor. En su interior, ese silencio es un laboratorio de futuros. Allí imagina conversaciones que aún no han ocurrido, prepara respuestas para preguntas que todavía no se han formulado y explora rutas que solo se abrirán si él decide pronunciarlas. El mutismo es una incubadora de posibilidades, un espacio donde la mente geminiana despliega su capacidad de multiplicación, no hacia afuera, sino hacia adentro, creando capas de significado que solo revelará cuando las condiciones estén maduras. Desde la mirada astrológica, este fenómeno también guarda una relación con la fase balsámica de la luna, el momento previo a su renacimiento. Es la oscuridad fértil, el instante en que nada parece suceder y, sin embargo, todo se está preparando para un ciclo nuevo. Así es el silencio de Géminis, un preludio que contiene en sí la promesa de un renacer verbal, un amanecer de ideas que, cuando surja, marcará un cambio perceptible en el entorno. Cuando por fin decide hablar, el mundo no recibe simplemente información, recibe el desenlace de un proceso cuidadoso en el que se han medido tiempos, intenciones y consecuencias. Cada palabra lleva consigo la huella de esa espera y la resonancia de un conocimiento que se gestó en conexión directa con los movimientos del cielo. Es entonces cuando su voz no solo se escucha, sino que se siente como un acontecimiento, como un relámpago que ilumina todo lo que estaba en penumbra, dejando claro que el silencio no fue ausencia, sino la forja de un momento destinado a trascender. En los corredores más ocultos del simbolismo astrológico, el silencio de Géminis guarda una conexión con el arte de sostener la tensión creativa. No se trata solo de callar para observar, sino de habitar ese espacio intermedio donde las fuerzas opuestas coexisten y se retroalimentan. Allí, su dualidad encuentra un terreno fértil para expandirse, pues una parte de sí sigue siendo el mensajero inquieto que anhela expresarse, mientras la otra se convierte en guardiana de un conocimiento que no puede ser revelado antes de tiempo. Esa tensión, lejos de fragmentarlo, lo fortalece, del mismo modo que las fuerzas gravitatorias moldean el curso de un planeta y lo mantienen en equilibrio perfecto. En este estado, Géminis opera como un puente entre dimensiones. Al callar, activa la escucha de planos que normalmente quedan ocultos bajo el ruido de lo cotidiano. Percibe corrientes sutiles de pensamiento colectivo, identifica patrones de comportamiento que se repiten como constelaciones en la experiencia humana. Es como si, al suspender su voz, su conciencia se elevara por encima del escenario visible para ver la totalidad del mapa, no solo el punto donde se encuentra. Esta perspectiva le permite prever no solo lo que viene, sino también las rutas que podrían desviarlo o potenciarlo. Hay en este silencio una cualidad de invulnerabilidad. Sin exponer su postura, sin dejar ver sus intenciones, se convierte en un espacio impenetrable, en un territorio donde no es posible influir desde el exterior. Es un escudo invisible que lo protege de los juicios precipitados y de las presiones ajenas. En la lectura astrológica, esta cualidad recuerda a los momentos en que un planeta se encuentra en conjunción exacta con un punto de poder en la carta natal, su influencia es total, pero su mecanismo interno sigue siendo un misterio para todos menos para quien lo encarna. La naturaleza mutable de Géminis encuentra aquí una forma de expresión más sutil y madura. No cambia para adaptarse a las corrientes externas, sino que ajusta su propia vibración interna para alinearse con lo que el momento requiere. Esto lo convierte en un estratega del tiempo, capaz de permanecer estático en apariencia mientras en su interior se reacomodan los elementos con la precisión de un reloj sideral. Así, cuando decida actuar, lo hará con la exactitud de un tránsito planetario que llega en el instante justo para desencadenar un cambio irreversible. Este silencio también cumple la función de nutrir su relación con el misterio. Géminis, habitualmente inclinado a buscar respuestas, descubre en la quietud que no todo debe resolverse de inmediato, que hay verdades que florecen solo si se les da el tiempo necesario para madurar. Esta aceptación de la incertidumbre amplía su poder,
pues le otorga la capacidad de sostener preguntas sin precipitar respuestas, permitiendo que el universo revele sus propias claves en el momento adecuado. En lo profundo, el silencio se convierte en un acto de alineación con el flujo cósmico. Mientras calla, su energía mental se sincroniza con las órbitas planetarias, con los ritmos lunares y con los ciclos que mueven la vida en todos los niveles. Se convierte en un nodo de coherencia, un punto donde lo interno y lo externo se reflejan y potencian mutuamente. Esta coherencia silenciosa es lo que otorga a sus futuras palabras la capacidad de resonar más allá del momento, de permanecer en la memoria como verdades que no se desgastan. Cuando por fin rompa esa quietud, lo hará no como quien irrumpe, sino como quien libera una fuerza largamente contenida. Cada frase tendrá el peso de la espera y la precisión del cálculo, y su impacto será similar al de un alineamiento celeste que transforma la dirección de las mareas. Entonces quedará claro que el silencio de Géminis no fue vacío, sino un acto deliberado de construcción invisible, un proceso en el que la palabra se templó en el fuego de la paciencia para convertirse en un instrumento capaz de mover destinos bajo la mirada eterna de las estrellas.